Saludos desde mojara.com, soy Mónica Mármol y en esta ocasión vamos a hablar sobre la segunda unidad de nuestro taller, que es lenguaje de definición de datos, más conocido como DDL. Antes que nada, vamos a ver una breve definición de lo que es SQL, ya que vamos a utilizar bastante este concepto. SQL, por sus siglas en inglés, Structured Query Language, es un lenguaje de consulta estructurada que nació para la construcción de consultas y luego se amplió para manipular datos mediante la inserción, la modificación y el borrado de filas en una tabla. Es el lenguaje más popular para el manejo de bases de datos relacionales. El SQL se basa en estándares determinados por ANSI e ISO. Y ahora sí, ¿qué es un lenguaje de definición de datos? Más conocido como DDL, como ya les había comentado anteriormente. Es el subconjunto de SQL que permite la definición y descripción de los objetos de una base de datos relacional, constituyendo lo que se denomina la metadata, es decir, datos de datos. Comprende la creación y borrados de una base de datos, de tablas, de índices, las reglas de negocio, es decir, de todos los componentes de la base de datos. Otro concepto que vamos a estudiar es el sistema gerenciador de base de datos, más conocido también por sus siglas SGBD. Es un programa que administra la base de datos utilizando DDL para definir y mantener los objetos de la base de datos y DML para manipular los datos, además de las facilidades de la administración de la base de datos. Utilizaremos en este taller como sistema gerenciador de base de datos SQLite instalado en el navegador. Más abajo, dentro de esta misma página, ustedes van a ver en el punto 4 un tutorial de cómo instalar SQLite dentro del navegador, específicamente dentro del Mozilla. Pero si ustedes lo quieren instalar de forma como un cliente dentro de su sistema operativo o en otros navegadores que no sean Mozilla, son libres de hacerlo. Otro concepto que vamos a ver es el de base de datos. Una base de datos es una parte de la realidad representando un modelo de datos. A esa porción de realidad se la denomina también universo del discurso. Es un modelo, en un modelo relacional está compuesta de disposiciones matriciales de datos llamadas llamadas tablas, que a su vez están constituidas por filas y columnas. Recuerdan que en la unidad anterior habíamos hablado de lo que son las filas y las columnas descriptas en una tablita tipo Excel. Bueno, las interrelaciones entre estas tablas también forman parte de la base de datos, así como las reglas de negocio y los caminos para llegar a los datos. Estos conceptos ya los habíamos hablado también en la unidad anterior. Voy a mostrarles a continuación cómo crear una base de datos dentro del SQLite. Entonces vamos a ir a nuestro navegador que previamente ya tiene instalado el SQLite, pero voy a cerrar y voy a abrirlo como para que sepan dónde está. Una vez que lo instalan dentro de su navegador, está aquí dentro de Tools o herramientas, si es que su navegador está en español. Entonces, damos Tool, SQLite Manager, y me abre automáticamente porque yo ya tengo creada una base de datos que se llama librería, pero vamos a volver a crear una base de datos nueva. Entonces, le doy clic aquí donde dice nueva base de datos, en la hojita en blanco, y debo introducir el nombre de la base de datos a crear. Entonces voy a el nombre que se va a llamar librería 1, en realidad porque yo ya tengo una base de datos que se llama librería, que lo creé ya con anterioridad.
Le doy OK y me permite elegir dónde quiero crear mi base de datos. Entonces, le voy a dar en taller SQL y voy a crear aquí, en esta carpeta, en este directorio. Abrir y aquí ya tengo mi base de datos creada. En este lugar yo voy a ver todas las tablas que forman parte de mi base de datos. Aquí, mejor dicho, todas las vistas, los índices y los triggers. Tengo un lugar para poder ejecutar sentencias SQL cuando las necesite. Vamos a agrandar un poquito esto. Aquí, ¿sí? Para que podamos introducir mayor cantidad de sentencias. Una vez creada nuestra base de datos, vamos a continuar con el siguiente concepto. Vamos a hablar de lo que son las tablas, que son el primer elemento de la base de datos que vamos a crear. Una tabla es una disposición matricial de datos estructurada en filas y columnas, siendo posible tener identificada cada fila con una clave primaria. También podemos tener claves alternas que constituyen los índices y reglas de validaciones. Vamos a ver estos conceptos de índices, claves primarias y claves alternas un poquito más adelante. Y yo acá tengo preparado unos archivos ya con los scripts de creación. Ustedes van a encontrar estos scripts de creación en la carpetita que dice ejercicios resueltos. Primero que nada, yo tengo acá mi tabla editoriales. Yo tengo en mi base de datos, librería, tengo 4 tablas: editoriales, libros, autores y libros autores, que es una tabla intermedia, como ya les había explicado en la unidad anterior. Vamos a iniciar con la tabla editorial por ser derivada de una entidad débil. En la línea de código, que ustedes pueden fijarse acá, esta tabla tiene 2 columnas. La primera columna es del tipo integer y está definida como clave primaria. La segunda columna es nombre, es de un tipo varchar, es del tipo carácter, de una longitud de 50 y no permite valores nulos. La primera columna, al ser clave primaria, tampoco permite valores nulos. Entonces lo que vamos a hacer es vamos a ejecutar esta sentencia. Y vamos a ejecutar. Y nos creó nuestra primera tabla, que es editoriales. Vamos a ver, también vamos a crear el índice por el nombre. Más adelante les voy a explicar para qué sirven los índices y demás cosas acerca del mismo. Vamos a dar a ejecutar y acá yo puedo visualizar mi índice de editorial. La siguiente tabla que voy a crear es la tabla libros, que es la tabla que tiene mayor cantidad de columnas en mi caso. La novedad que encontramos en esta tabla es una regla de validación que se coloca como check, donde dice que mi fecha de lanzamiento no puede ser mayor a date now, que significa a la fecha de hoy. Es decir, que la fecha de lanzamiento no puede ser mayor a la fecha que yo estoy cargando
en el momento, o sea, la fecha de hoy en este caso. También tenemos otros check, como pueden observar aquí, donde el precio debe ser mayor a cero y la existencia también debe ser mayor a cero. Entonces vamos a ejecutar nuestro ejemplo. Veamos y pegamos acá. Y me creó eh, mi segunda tabla. Otra cosa también que no les mencioné es la creación de claves foráneas. Estas son las claves foráneas que yo tengo dentro de mi tabla, que ya las había definido cuando definimos el diagrama entidad de relación, que fue en la unidad pasada. Ya les había explicado el concepto de claves foráneas. Entonces, esta es la forma que yo creo. Yo le digo la palabra clave, que es foreign key, le digo cuál va a ser mi clave foránea y la referencia, es decir, de qué tabla, a qué tabla hace referencia. En este caso, la tabla editorial y a la columna código editorial. También vamos a crear el índice. Fíjense que acá me creó un índice, ya al crear mi tabla libros. Es porque cuando yo defino que una tabla tiene una clave primaria, automáticamente él me crea el índice por esa clave primaria. Vamos a nuestra siguiente tabla, que es la tabla autores. Como ven, tiene un código nombre que es del tipo integer, not null, clave primaria. Perdón, les dije nombre, ¿verdad? Código autor, perdón, código autor es el nombre de mi columna. Integer, clave, primary key, clave primaria. Y la columna nombre, que es del tipo carácter, en este caso se llama varchar, del tipo dato, de una longitud de 50 y no permite valores nulos. Entonces vamos a crear una tabla. A ver, y está. Damos el índice que va acompañado también. Bueno, de esta manera ya tenemos creada nuestra tercera tabla. Ahora vamos por la cuarta y última tabla. Esta tabla es la denominada libros autores y es la tabla intermedia entre libros y autores. Es decir, un libro puede tener uno o más autores. Tenemos entonces como campos el ISBN, que es la clave primaria de la tabla libros, y código autor, que es la clave primaria de la tabla autores. Acá tenemos la definición de las claves foráneas. Por un lado, ISBN es mi clave foránea. Y como referencia tengo la tabla libros con el campo ISBN. La misma cosa para la clave foránea código autor. Tengo como referencia a la tabla autores con el campo código autor. Fíjense que tenemos una clave primaria compuesta, es decir, las dos claves, los dos campos de mi tabla conjuntamente
forman la clave primaria. Es por eso que ponemos de esta forma, primary key y entre paréntesis los nombres de las columnas, porque vendría a ser una clave primaria compuesta. Entonces voy a ejecutar mi sentencia. Acá. De esta forma ya tenemos creadas nuestras tablas para este sistema de librería. A continuación vamos a hablar de lo que son los índices. Para comprender mejor el concepto del índice, es conveniente que expliquemos el proceso de selección de las claves candidatas. Para ello, vamos a tomar como ejemplo nuestra tabla editoriales. Como pueden ver, nosotros en esta tabla tenemos dos campos. Tenemos el código editorial y el nombre. De estas dos columnas, elegimos como clave primaria a la que potencialmente a la que potencialmente nunca tendrá valores duplicados. La o las columnas que restan pasan a ser las claves alternas o las claves secundarias. En este caso sería nombre, porque como tenemos solamente dos. Entonces, las claves candidatas serían código editorial y nombre. La clave primaria vendría a ser el código editorial y la clave alterna quedaría para el campo nombre. Así tenemos también en la tabla libros, las claves candidatas son el ISBN y el título, y se elige como clave primaria ISBN y título queda como clave alterna. En la tabla autores, sería esta, constituyen las claves candidatas, el código autor y el nombre. El código autor sería la clave primaria y la clave candidata o alterna sería el nombre. En la tabla libros autores se da un caso muy especial. Las columnas que conforman la clave primaria también, cada una por su lado, constituyen claves alternas, pues ambas sirven para realizar ordenamientos y búsquedas. Es decir, existe una clave primaria compuesta y a su vez estos dos campos que forman la clave primaria también son claves foráneas. En este caso no hay ninguna clave alterna, ya que las dos son clave primaria. Entonces, podemos decir que los índices son el camino de acceso a los datos y sirven como criterio de ordenamiento y de búsqueda. Físicamente, los índices son archivos que asocian la columna de clave primaria o clave alterna con la posición física en la tabla de datos. De acuerdo a su naturaleza, pueden ser índices primarios o índices secundarios. Un índice primario está constituido por la clave primaria y la posición física de la fila en la tabla de datos, con valores de clave primarias únicos y no nulos. A continuación mostramos las claves primarias y por ende los índices primarios definidos en cada tabla. Vamos a mirar nuestro archivo y podemos ver que en la tabla editoriales tenemos código editorial como clave primaria y por ende como índice primario. En la tabla libros tenemos el ISBN como clave primaria, por ende índice primario. En la tabla autores, nuestro código autor forma parte del índice primario. Y en nuestra tabla libros autores constituyen el ISBN y el código de autor como índice primario. Por otra parte, los índices secundarios tienen como componente
a una columna de clave alterna o secundaria y la posición física de la fila con esa clave en la tabla de datos. Los valores de la clave alterna se pueden repetir y sirven para ordenar o buscar datos en las filas. Los índices secundarios se definen explícitamente según vamos a ver a continuación. ¿Recuerdan que anteriormente les había hablado de que eh, estos estos índices que creamos explícitamente forman parte de los índices secundarios? Es decir, nosotros ya creamos explícitamente mediante esta sentencia en nuestra base de datos los índices. Entonces tenemos el índice editorial 1 para la tabla editoriales y el índice sería el nombre, ordenado descendentemente. Para la tabla libros, nuestro índice sería título de forma descendente. Para la tabla autores sería nombre descendente. Entonces, tenemos dos tipos de índice. El índice primario, que son creados que son creados automáticamente cuando se crea la clave primaria de cada tabla, y los índices secundarios, que son creados mediante una sentencia SQL. El sistema gerenciador de base de datos, en nuestro caso el SQLite, se encarga de elegir el índice que más le conviene, cuando existe más de un camino en base a un proceso previo que calcula el costo de la consulta. En síntesis, los índices sirven para realizar las búsquedas de manera más eficiente, o más rápida sería. Ahora vamos a hablar de otro concepto que denominamos reglas de negocio. Donde más se puede notar que se están modelando hechos del mundo real es en la definición de las reglas de negocio. Para una mejor organización, vamos a dividir este apartado en dos fases: la integridad referencial y las reglas de validación. Primeramente vamos a hablar de integridad referencial. El hecho de que un libro tenga uno o más autores genera una situación de que tenemos que registrar la interrelación entre libros y autores. Para comprender mejor esto, miremos la tabla libros-autores. Acá está la tabla libros-autores, que tiene como clave foránea, ajena o extranjera, a la columna ISBN con respecto a la tabla libros, que es la clave foránea. Por otra parte, la columna código autor asegura que se pueda recuperar el nombre del autor desde la tabla autores. En este caso, se dice que código autor es clave foránea con respecto a la tabla autores. Ambas situaciones grafican plenamente lo que se denomina la integridad referencial, pues modelan la realidad de que los libros tienen autor o autores. Funcionan como restricciones en el modelo de cargar los datos. Otra situación donde podemos notar la integridad referencial es en la tabla libros. En la tabla libros tenemos un código editorial que es clave foránea respecto a la tabla. Acá la definimos, código editorial respecto a la tabla editoriales. En cuanto a las reglas de validación, podemos decir que, aparte de la integridad referencial, otra forma de asegurar la consistencia de los datos la constituyen las reglas de validaciones. Así, en la creación de la tabla libros, vayamos de vuelta a nuestro script, tenemos las siguientes validaciones.
La fecha de lanzamiento tiene un check, que este check forma parte de la regla de validación, que me dice que la fecha de lanzamiento tiene que ser menor o igual a la fecha de hoy. También tenemos otra validación, que es que el precio está definido por la palabra clave check. El precio debe ser mayor a cero. Y la columna existencia también tiene una validación que dice que la existencia debe ser mayor a cero. También es importante hablar en un lenguaje de DDL que existen también comandos o sentencias a eliminar los objetos de nuestra base de datos. Entonces tenemos el drop index en el caso de que yo quiera borrar un índice y el drop table en el caso de que quiera eliminar todas mis tablas. Vamos a probar drop index, un drop index, copiamos, vamos a nuestra base de datos. Ejecutar y eliminamos el índice autores 1. Lo mismo vamos a hacer con el drop table. Vamos a eliminar nuestra tabla libros autores. Y se elimina nuestra tabla libros autores. Recordemos que nosotros debemos respetar la integridad referencial al eliminar los objetos de nuestra base de datos. Es decir, yo no podría eliminar o no debería eliminar la tabla libros sin eliminar la tabla libros autores, por ejemplo, ya que la tabla libros autores tiene una integridad referencial con respecto a la tabla libros, tiene una clave foránea. Quiere decir que si es que yo elimino la tabla libros, mi tabla libros autores quedaría inconsistente, si es que tiene datos, en realidad. Y bueno, por el momento es todo por esta unidad. Nos volveremos a encontrar en el siguiente video. Hasta entonces.